Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Capítulo 4, en su versículo 35 en adelante. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dándole gracias a Él por esta lectura. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, no tiene cuidado que perecemos. Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Amén. Cuando tenía 11 años, viví una experiencia que nunca la había vivido. Y usted sabe que a veces hay cosas que usted la oye, la lee o la ve, pero no la sabe hasta que no la experimenta, ¿verdad? Porque una cosa es que te lo digan, otra cosa es que usted lo lea, una cosa es que usted lo vea, pero otra cosa es que usted lo experimente y lo viva, ¿verdad? Así que un día yo tenía 11 años, había salido del taller de mecánica del cual trabajaba, y me apresuré a entrar en una cafetería a comprar algo de comer. No tenía mucho dinero en el bolsillo, pero había salido del taller con hambre y salí a comprar algo. Y cuando busqué la primera cafetería que encontré, ahí entré, ¿verdad? Y cuando ya estoy adentro, un señor se me acerca y me dice que yo no estaba vestido o que no andaba de la forma adecuada para estar en la cafetería, que tenía que pararme de la silla y tenía que salir. Yo tenía 11 años. Créanme que había oído hablar de lo que es ser o no ser. Había oído hablar de lo que es pertenecer o no pertenecer, que es un sentimiento que todo ser humano busca. Había oído hablar acerca de ser aceptado o ser rechazado, pero solamente lo había oído, pero nunca me había tocado vivir el ser rechazado por mi manera de vestir o por mi manera de estar, o quizás por estar en el lugar que no era adecuado para mí, o quizás por no estar de la manera adecuada para entrar a una cafetería a pedir un sándwich o un pan con un jugo, que era lo que yo deseaba. Así que aquel día, a los 11 años de edad, se me abrieron los ojos en lo cuanto a lo que es ser rechazado y en lo cuanto a tener un estigma. Un estigma es la opinión que la gente tiene de ti por tu procedencia, por tu idioma, por tu color, por tu condición, por tu circunstancia, o sencillamente por la casta o donde tú hayas nacido o del barrio donde tú hayas venido. Te ponen un estigma y la gente, antes de conocerte, antes de tratarte, pues piensa que tú eres de tal o cual forma y puede discriminarte sencillamente así como suena. Así que a la edad de 11 años pude sentir este terrible sentimiento de lo que es sentirse rechazado y lo que es sentirse fuera de contexto. Así que usted se imagina cómo yo me sentí. Yo salí de aquella cafetería, me senté en un árbol que había en la orilla de la calle, en la Avenida Libertad, y allí me senté largas horas a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Me vinieron todos los pensamientos que a un niño le pueden venir, pobre y humilde, de donde yo era. Y en ese momento me sentí la persona más miserable del mundo. Y llegué a una conclusión que fue consuelo para mí. No tengo culpa de nacer donde yo he nacido. No tengo culpa de ser lo que yo soy. No tengo culpa. Fue mi única arma para defenderse. No fue mi culpa. Pero llegué bien desolado a la casa. Fíjense, este sentimiento de ser o no ser es uno de los sentimientos más comunes que el enemigo utiliza para que nosotros no nos acerquemos a Dios. Porque sencillamente el sentimiento de no ser o el sentimiento de no pertenecer es un sentimiento muy bien elaborado en la vida de un ser humano, y quien se encarga de elaborar eso es el enemigo desde niño. Él se encarga
de hacerte sentir eso. No importa dónde tú hayas nacido, no importa de dónde tú seas, no importa quién tú seas, no importa el color de tu piel, no importa al país o la nación a la que tú pertenezcas. Y yo estoy diciendo esto para que no vayan a entender que solo el pobre se siente rechazado y que solo el pobre lucha en la sociedad donde vive para ser aceptado. Déjame decirte que no. El sentimiento de ser o no ser existe en todos los estratos sociales. El sentimiento de ser o no ser existe en el pobre y existe en el rico. El sentimiento de ser o no ser existe en el blanco, el negro, en el chiquito y en todas partes del mundo. Basta con ser humano para tener este sentimiento. Incluso las personas más privilegiadas en la vida o las personas que usted considera más dotadas en la vida, en algún momento dado de su vida han tenido que luchar para sentirse ser parte de algo en la vida o de la sociedad donde se le ha tocado vivir. Y esto lo podemos ver muy claro. Yo conozco gente de color blanca que cuando me ven a mí, yo recuerdo una cliente que yo tenía por primera vez cuando fui a pintarle su casa y yo le dije, ¿qué color usted quiere aquí en la casa? Y ella miró para todas las partes. Yo le llevé una muestra de colores y ella lo que dijo, yo quiero que sea de ese color, y me señaló la piel mía. Yo quiero que sea así, como un chocolate claro. Me dijo, yo amo el color de ustedes. Me dijo, yo voy a playa, yo trato de broncearme, pero ni modo. Soy blanca y eso tiene que nacerse. Así que me dijo, tienes un privilegio con el color que ha nacido. Oiga, yo me sentí, digo, pero eso es increíble. Yo creía que era todo lo contrario, que los blancos, ojos azules, ¿verdad? Fantástico, ¿verdad? Un día, a propósito, está aquí Mari y Violetita. Yo le dije, ay, qué lindo tienen ustedes el pelo. Y ella dijo, no, yo quisiera tener el pelo como los dominicanos, que se les riza, porque mi pelo es tan difícil de trabajarlo. Y yo me quedé sorprendido, ¿verdad? Porque un pelo lacio, yo luché toda mi vida con aguacate, con aceite de coco, con todo, a ver si el pelo se me ponía lacio, pero nunca se me puso lacio. Así que nunca en la vida me imaginé encontrarme con alguien con pelo lacio que me dijera quisiera tener el cabello como tú. ¿Ve? Así que eso nos da a entender a nosotros que no importa nuestra condición, en nuestro corazón el enemigo se ha encargado de poner un sentimiento de no ser o de ser, ¿verdad? Y eso es muy importante que lo entendamos el día de hoy. Ahora, ¿por qué ustedes dirán, pastor, por qué usted no dice eso? Porque sencillamente el enemigo ha querido poner en el ser humano un sentimiento de que Dios no lo ama, de que no son dignos de Dios, de que no merecen a Dios. Y hay palabras que incluso la iglesia ha tomado como buena y válida para referirse a las personas comunes que todavía no han tenido una experiencia con Dios. Y las personas discriminarla, rechazarla, ponerla a un lado y de que una manera u otra se sientan que no son parte de Dios, porque eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo no quiere que tú te sientas parte de los planes de Dios. El enemigo no quiere que tú sepas que Dios tiene una vida con propósito para ti. El enemigo no le conviene que tú sientas en tu corazón que Dios te acepta como tú eres. El enemigo quiere que así mismo tú te puedas rechazar y eliminar y tú mismo te cortes las bendiciones que Dios tiene y te sientas inseguro y te sientas inmerecedor de los galardones y de las bendiciones y de las ricas y de las tantas cosas maravillosas que Dios tiene para el ser humano, porque el enemigo se ha encargado de sembrar en nuestros corazones ese sentimiento de culpa para crear una barrera entre él y nosotros, entre Dios y nosotros, debo decir. Así que miren, yo estoy seguro que muchos de ustedes, cuando yo leí Marcos capítulo 4, versículo 35, dijeron, ya viene el pastor con pasemos al otro lado. Pues fíjese que no, ese no es el mensaje de pasemos al otro lado. Se le peló el billete. Porque aquí descubrí otro mensaje. Tremendo Dios, ¿verdad? Descubrí otro mensaje. Me llamó mucho el término pasemos al otro lado. Hace mucho que vengo viendo el término pasemos al otro lado. Y yo me hice la pregunta, ¿por qué Jesús no dijo vamos a Decápolis? Hubiera sido más sencillo. Decápolis es una sola palabra, ¿sí o no? Es más difícil decir pasemos al otro lado. Para mí es más fácil decir vamos a New York que decir vamos del otro lado del Hudson. Entonces lo que leemos la Biblia, tenemos lo que predicamos el Evangelio, tenemos como ese sentido que Dios nos pone para ver lo que quizás nadie ve en un texto. Pues fíjense, me puse a investigar y usted no sabe lo que averigüé. Aleluya.
Usted no sabe lo que investigué. Y estoy listo para compartir esta palabra con usted sin ofensa, sin que nadie se sienta mal, con la idea de que usted salga de aquí con una conciencia clara de lo que usted es y el propósito que usted cumple en Dios, y salir de aquí definido, salir de aquí con una dirección clara de lo que yo voy a hacer en Dios. Pues mire, me puse a investigar. El término pasemos al otro lado me llamó la atención y comencé a indagar y a buscar a qué se refería Jesús con el término pasemos al otro lado. Busqué algunos libros de Hebreos, hice algunas preguntas a personas que ya viven ahí por muchos años y conocen las costumbres de ese país más que nosotros. Y mire lo que descubrí. Israel estaba formado en aquel entonces por ciudades que eran romanas y ciudades que eran judías y ciudades que también eran samaritanas o ciudades que eran meramente palestinas, como se le llama ciudad de árabes. La ciudad de Israel o la nación de Israel es una nación muy dividida en el sentido de que en un mismo suelo que tiene el tamaño como del estado de New Jersey, ¿verdad? Solamente así como el estado de New Jersey son unos 772,000 kilómetros cuadrados a la redonda. No es muy grande, como digamos, es como del tamaño de New Jersey. Pero ahí en ese territorio, en ese pedazo de tierra, viven comunidades diferentes, naciones y países. Le debo decir que 45 años antes de que Cristo naciera, en esa región llegaron los romanos e invadieron y conquistaron todo lo que era Palestina. Está de más decir que la gobernaron hasta que le dio la gana, hasta que desapareció el imperio romano. Ellos gobernaron a Palestina, y del otro lado del Jordán, a lo que ellos le llaman el otro lado del Jordán, que es el lado oeste del río o del lago, del río Jordán o del lago de Galilea, en lo que es el oeste, ahí los romanos fundaron 10 ciudades que se conoce como la Decápolis, una palabra griega que significa deca, que significa 10, y polis, que significa ciudad. Necápolis, Decápolis, de ahí viene 10 ciudades. Los romanos se establecieron ahí por una razón sencilla. Ellos no querían ofender a los judíos. Los judíos vivían del lado este del mar de Galilea, y allí ellos tenían su templo de oración en Jerusalén, tenían todos sus rudimentos religiosos, y Jerusalén, lo que es de la parte este del mar de Galilea, era donde estaban todas las actividades religiosas de los judíos. Los romanos, para no entrar en un conflicto con Israel, porque se acordó desde un principio respetarlo políticamente, por eso dejaron al rey Herodes establecido ahí como una representación del gobierno judío, también respetaron las creencias de los judíos para no entrar en conflicto, y por eso no destruyeron el templo hasta el año 70. Pero lo que quiero decirles es que del otro lado del mar de Galilea, ellos fundaron 10 ciudades para ellos poder estar tranquilos. Y esas 10 ciudades, usted se lo imagina, todo romano. Había un coliseo, nosotros estuvimos ahí presentes en el coliseo. Estuvimos en una ciudad que es de las pocas que todavía quedan intacta, Berchain, que fue una ciudad que fue destruida por un terremoto. Todavía está la ciudad ahí. Entonces las ciudades romanas se caracterizaban, número uno, por el paganismo. Donde quiera los que fuimos a Israel, vimos los dioses que ellos construyeron grandísimos, ídolos grandotes. También vimos, por ejemplo, los lugares donde ellos practicaban su santería, su brujería, sus creencias religiosas. Y también vimos incluso en el mercado los lugares que ellos utilizaban para la prostitución, porque la prostitución era rampante en las ciudades romanas. Había mucha homosexualidad. Ya usted sabe que los romanos consideraban la homosexualidad como el sexo de los dioses, como el privilegio de los dioses. Dioses mitológicos griegos y romanos, ellos lo emparentaban. O sea que Júpiter se acostó con Hércules, y Hércules se acostó con otros dioses por allá, porque para ellos la homosexualidad era considerado el placer de los dioses. Así que ya usted se imagina lo que había de ese lado. De este lado del este, los judíos no se atrevían ni a decir Decápolis, porque era una palabra prohibida en su contexto. Decir Decápolis era decir el infierno. Decir Decápolis era decir lo malo. Decir Decápolis era decir lo prohibido. Era mencionar lo prohibido. Decir Decápolis era donde vivía la gente perdida, la gente que se lo iba a llevar el diablo al infierno. Decir Decápolis era un lugar que ni los rabinos ni los judíos visitaban por su grado de pecado, por la maldad y por la grandes, por la grande degeneración que había del otro lado del Jordán, del otro lado del mar de Galilea, lo que era la Decápolis. Por eso el Señor no aparece aquí diciendo vamos a Decápolis,
porque era un término que ellos lo conocían muy bien. Bastaba con decir, vamos al otro lado para la gente entender dónde iba. Es como usted decir, hoy voy al Village. Usted sabe que en el Village en New York es el lugar donde está la comunidad homosexual. Y no hay que darle explicación. Cuando alguien dice voy para el Village, o en los tiempos en que la 42 se hizo famosa por la pornografía y la prostitución, bastaba en los años 70, 80, 90, hasta que llegó Giuliani, decir voy para la 42 y la gente sabía para dónde iba y a qué iba. Así que el término era muy conocido en el ambiente judío. Vamos al otro lado. Era el lugar prohibido, era el lugar donde nadie iba, era el lugar rechazado por Dios aparentemente, era el lugar donde Dios no visitaba aparentemente, era el lugar que Dios despreciaba aparentemente, era el lugar donde hacía una separación entre los nos y los sí, entre ser y no ser. Y era perfectamente ese lugar al que el Señor le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Me llama la atención ese gesto de Jesús. Pasemos al otro lado. Porque en la mente de ningún rabino le importaban las personas que estaban del otro lado. En el plan de salvación de la Torá no contaba el otro lado. En el plan de la sinagoga, en las oraciones de la sinagoga de los judíos, cada vez que se oraba por el otro lado, solamente se oraba por juicio. Hello. Juicio, Señor, ¿cuándo vas a destruir a esos incircuncisos? ¿Cuándo vas a destruirlo del otro lado? Señor, manda un terremoto. Señor, manda sequía. Señor, mándale peste. Señor, manda las enfermedades. Señor, mándale de todo lo que pueda traer del otro lado para que se destruya esas tierras que son de pecado y de maldad. Constantemente los judíos menospreciaban, y ningún judío devoto que se consideraba con dos frentes de santidad cruzaba el mar de Galilea para ir al otro lado, pero a Jesús le interesó ir al otro lado. Y eso es lo que a mí me llama la atención en el día de hoy. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. No sé quién hizo la división. No sé quién hizo y estableció la diferencia. No sé quién estableció linderos. No sé quién dijo ellos no son y nosotros sí somos. No sé quién fue la idea. Quién fue la persona que estableció eso. Pero estoy seguro, sin temor a equivocarme en el día de hoy, que en el corazón de Dios nunca estaba una línea divisoria entre el este y el oeste del mar de Galilea. Estoy seguro, sin temor a equivocarme, que en el cielo no existía ningún tipo de diferencia entre aquel lado y este lado. Estoy seguro que las mismas bendiciones que el Señor quería para el este de Palestina, lo quería también para el oeste. Estoy seguro que la misma lluvia que Dios enviaba a la parte de este de la ciudad de Jerusalén, también lo enviaba a la Decápolis, porque el Dios nuestro no es un Dios de diferencia. El Dios nuestro no es un Dios de hacer acepción de personas. El Dios nuestro no es un Dios de frontera. El Dios nuestro no es un Dios que te señala. El Dios nuestro es un Dios que te ama. Aunque esté del otro lado, Él murió también por ti. Aunque vayas a parar al otro lado, como comúnmente se le llama, Él va a tomar la barca y la va a cruzar y va a atravesar toda tormenta, porque Él está muy interesado de que aquel otro lado se escuche lo que Él vino a hacer aquí en la cruz del Calvario. Él está muy interesado de que en el otro lado también se conozcan las bondades y las verdades que el Señor Jesús vino a hacer. Él vino a establecer y a quitar diferencias entre el otro lado y el otro lado, en establecer diferencia en lo que no es y lo que es, para decirle a todo el mundo que el que acepta y recibe a Cristo como su Salvador tiene entrada en el cielo. No importa en el lado que se encuentre, si te encuentras de aquel lado o te encuentras de este lado, si recibes a Cristo como tu Salvador, tiene garantía de que tus pecados serán perdonados y de que tu nombre será escrito en el libro de la vida. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que te hayas convertido, Él murió por ti sin importar en qué lado te encontrara en el momento que Él vino a tu vida. Miren algo muy especial que en este día quiero compartir con ustedes. Lamentablemente ese sentimiento del otro lado, de una manera u otra, consciente o inconsciente, está en nosotros. Quizás usted no sea de esos cristianos que establecen fronteras entre los que son o no son. Quizás usted no lo sea y no lo diga con sus palabras. Quizás usted no es de los que está estableciendo diferencias en cuanto a quiénes deben ser y quiénes no deben ser. Quizás usted no sea ese tipo de creyente que tiene la facultad hoy en día de utilizar cierta terminología para burlarse o menospreciar a aquellos que todavía no están de este lado y mirarlo por encima del hombro como que usted es mejor que ellos. Déjeme decirle algo importante, porque medité mucho en esta palabra antes de compartirla, porque tengo un propósito con esta palabra. Y lo voy a ir revelando en la medida que vayamos avanzando en este mensaje. Yo me puse a pensar una cosa. Me puse a pensar esto.
Cuando uno es del otro lado, en cualquier aspecto que tú lo puedas decir, es muy fácil olvidarse que fuimos de aquel lado cuando venimos a este lado. Es muy fácil. Mire por qué. Porque lo bueno se contagia y se aprende. Miren, le voy a poner un ejemplo. Yo he conocido muchas personas que vienen a este país, de su país, y en este país logran tienen ciertos logros, ciertas metas las logran alcanzar, y ellos van subiendo a cierto nivel económico o se van adentrando en ciertos estatus sociales en los cuales en sus países ellos nunca soñaron ni siquiera estar ahí. Pero mire qué acontece. Una vez nosotros somos aceptados en ese ambiente, porque nos lo hemos ganado, porque trabajamos, porque fuimos a la escuela, porque de una forma u otra quizás nos casamos con alguien o alguien nos introdujo en el ambiente al cual hoy nosotros estamos. Y hoy nosotros vivimos en condiciones muy por encima de donde nosotros crecimos y nacimos. Entonces nos da un sentimiento de pertenecer tan grande, pero tan grande, que se nos olvida que no pertenecíamos. Y ya nos ponemos y nos sentimos. Y mire, este sentimiento es un sentimiento con el cual usted tiene que luchar mucho. Porque va a llegar un momento en que usted va a dejar de no ser y va a tener un sentimiento de ser, pero tan grande que se le va a olvidar de dónde usted vino. Entonces, cuando a usted se le olvida de dónde vino y de dónde usted era, de que usted era del otro lado, y está aquí en el lado del este, donde está el templo, donde ya usted está puro, donde ya usted está limpio, donde Dios lo ha cambiado, donde Dios lo ha transformado, donde usted no es ya la misma persona que vivió una vida dislocada y que vivió una vida desenfrenada, y en cierta forma Dios le ayuda a ordenar su vida y usted comienza a organizarse, a cambiar, a santificarse, y usted es un hombre y una mujer de Dios. Pero llega un momento en que entonces a los que están hallados donde usted vino, usted comienza a mirarlo diferente. La Biblia lo dice. La Biblia dice que había un hombre en el altar diciendo: yo no soy como aquel que es pecador. Yo no soy como aquel que es un sinvergüenza. Yo diezmo, yo ofrendo. Eso decía un fariseo. Yo todos los sábados lo guardo. Yo no rompo las costumbres que a mí me enseñaron. Yo soy un excelente creyente. Yo soy más bueno que el Papa. Así oraba él. Y había otro, dice la Biblia, debajo del banco, que se daba por el pecho y decía: Señor, yo no soy digno ni de entrar. Desde aquí perdóname, recíbeme, porque yo no puedo ir al altar. Yo no puedo ni siquiera presentarme delante de ti. La Biblia dice que el que se justificaba aquí diciendo que era, se fue a su casa sin que sus pecados fuesen perdonados. Pero aquel que decía: yo no soy digno, yo no lo merezco, aquel que no olvidó de dónde vino, aquel que sabe que era del otro lado, aquel que sabe que era considerado perdido, aquel que sabe los beneficios de la misericordia de Dios, aquel que nunca se le olvida que un día fue perdonado y restaurado por Cristo, aquel que nunca se le olvida que anduvo perdido sin Dios y sin esperanza, aquel que sabe que un día su alma también estaba en el filo de la condenación y que el Dios Todopoderoso tuvo misericordia y lo alcanzó y lo salvó. Y si no lo hubiera sido por él, quién sabe dónde tú o yo estuviéramos estado el día de hoy. Quizás hoy estamos aquí y quizás la gente nos ve hoy poniéndonos un traje, una corbata, y que nos podemos parar aquí a predicar o hablar. Pero déjame decirte, no ha sido nuestro favor, no ha sido nuestra moral, no ha sido nuestro sacrificio, no ha sido nuestras enseñanzas, ha sido la sangre de Cristo poderosa que nos alcanzó, nos purificó, nos limpió y hizo de nosotros lo que hoy usted puede ver en el día de hoy. Si algo bueno hay en nosotros, es porque Él lo puso. Eso no puede ser olvidado. Ahora, entro en la segunda parte. Quizás tú no eres de lo que ha trazado una línea de separación. Quizás no lo eres. Quizás tú no eres de los que usan palabras despectivas: impío, hijo del diablo, incircunciso, contra aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de tener una experiencia con Dios. Quizás tú no seas de eso, pero quizás, aunque no lo digas con tus labios, quizás tú eres de aquellos que con tu apatía de este lado está demostrando que no te interesa lo que están del otro lado. Y ese es el mensaje de hoy, hermano. Hay una apatía, hermano, hay una apatía. Había una apatía en los líderes religiosos en cuanto al otro lado. Había un desinterés marcado en la comunidad religiosa de Israel por la otra parte
del mar de Galilea. No le interesaba. Ellos estaban bien en Jerusalén. Ellos tenían templo. Ellos estaban adorando. Ellos habían tenido una experiencia con Dios muy maravillosa. Pero para nada estaba en sus planes alcanzar al otro lado. El único que vino y marcó la diferencia y le dijo a los discípulos: vamos a tomar una barca y pasemos al otro lado. Ellos no cuestionaron al Señor. Ellos no lo cuestionaron. No tenemos un pasaje aquí en la Biblia que nos aclare un poquito más acerca de la connotación que tuvo las palabras del Señor cuando dijo pasemos al otro lado. De alguna manera se indigestaron, de alguna manera se molestaron, de alguna manera dijeron: pero quizás el Señor no sabe hacia dónde vamos, porque Él está yendo al lugar que para nosotros es prohibido. Déjame decirte algo, hermano. El hecho de que Jesús dijera pasemos al otro lado, aunque leí más de un versículo en este lugar, el hecho de que Jesús dijera pasemos al otro lado denota la importancia que para el Señor tenía aquellos que no conocían de Dios, aquellos que todavía no habían tenido una experiencia en el Señor. Denotaba, pasemos al otro lado, la importancia que Él había dado a aquellas personas que todavía no habían vivido la experiencia de conocer al Dios verdadero y darle su corazón. Sencillamente el Señor sí vino a buscar todo lo que se había perdido. La comunidad judía maltrataba al pecador, la comunidad judía ignoraba al pecador, la comunidad judía hipócritamente le cerraba las puertas del templo a los pecadores. Por eso en una ocasión Jesús dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que había perdido. Porque lo estaban criticando. Dijeron a Juan el Bautista, lo criticaron porque estaba solo en el desierto y no se juntaba con nadie. A él lo criticaron de santurrón, a él lo criticaron de orgulloso, de pedante, de vanidoso. Entonces a mí porque como con los pecadores, a mí porque voy a las casas de los que ustedes rechazan, a mí porque recibo a las prostitutas, a mí porque recibo a aquellos que han ofendido tu ley, entonces también contra mí se han levantado. Pero le tengo noticia: yo vine precisamente a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Yo vine precisamente a buscar y a salvar a todos los que ustedes han echado del templo. Yo vine a buscar y a salvar a todos aquellos que ustedes le han cerrado la puerta. Yo he venido a buscar y a salvar a todos aquellos que ustedes no tienen en su agenda, ni en sus oraciones, ni en sus enseñanzas, ni en sus grupos. Yo vine precisamente por esos ignorados, por aquellos que creen que no son, para decirles que hay un Dios maravilloso que ama al pecador, no importa en la condición que esté. Dios ama a la prostituta, Dios ama al mentiroso, Dios ama al adúltero, Dios ama al borracho, Dios ama al homosexual, Dios ama al asesino, Dios ama al ladrón, Dios ama al idólatra, Dios ama al hechicero, Dios ama al brujo, Dios ama al adivino, Dios ama a todo en el mundo. Dios lo ama sin que haya ninguna diferencia en el amor que Él tiene hacia ellos y el amor que tiene hacia nosotros. No la hay ninguna diferencia. No la hay ninguna diferencia. Murió por ellos. Porque eso ellos éramos nosotros. Nosotros éramos así como ellos. Y si Él no hubiera muerto por nosotros, y si Él no nos hubiera recibido tal y como somos, la pregunta es la siguiente: ¿a dónde estuviéramos usted y yo? Desamparados, solos, tristes, abandonados. Ese sentimiento de sentirse solo, triste, abandonado, es el sentimiento más terrible que un ser humano puede percibir en su vida. El tú no lo mereces, el tú no debes estar aquí, el tú no eres parte de esto, el tú no te mereces ni siquiera lo más mínimo. Ese es el sentimiento más cruel que el enemigo puede hacernos sentir a nosotros en nuestros corazones, para que el hombre, óigame bien, para que el hombre y la mujer, sin ningún tipo de intervención del enemigo, comiencen ellos mismos a alejarse y a irse y a separarse en toda la dirección contraria. Por eso usted ve que mucha gente le vive huyendo a Dios, porque es que tiene temor de encontrarse con Dios. Porque es que es tanto lo que ha oído de rechazo, es tanto lo que le han dicho, que ya el pecador no encuentra dónde ponerse, porque lo que cree que le va a caer un rayo del cielo y que Dios lo va a partir en 1000 pedazos. El pecador ya no encuentra. Entonces el último auxilio que el pecador tiene es la iglesia. Y cuando se mete a la iglesia, entonces ahí lo mandan al infierno. Imagínense, hermano. Si el único lugar donde el pecador debe tener esperanza es la iglesia, si el único lugar donde el pecador debe recibir un abrazo sincero, si el único lugar donde el pecador debe recibir el amor de Dios y la aceptación, precisamente ahí lo rechazamos, entonces, ¿cuál será el futuro de aquellos que no conocen a Dios?
su futuro es triste y es sombrío. Miren, yo le digo algo en este día. La iglesia del Señor, que somos tú y yo, está comprometida a ir al otro lado. Y eso es algo que se nos ha olvidado. Por eso le dije ahorita que quizás usted con sus palabras no es parte de este fan club que yo estoy mencionando del otro lado, pero quizás con nuestras actitudes lo hemos demostrado un montón de veces. Porque a veces no aparece en nuestra agenda. Y le voy a decir algo, y esto quiero abrir un paréntesis. Yo felicito a todas aquellas personas que con su ejemplo, que con su dedicación, que en sus oraciones han arrastrado a su familia, han arrastrado amigos a los pies del Señor. Y les felicito y les animo a seguir adelante. Y aseguro que quizás tu paga no es monetaria, pero ahí está el Señor mirando cómo te ha traído el nieto, cómo te ha traído la hija, cómo te ha traído la sobrina, la cuñada, cómo te ha traído a cada una de las personas que se han tropezado contigo, que son las personas que con más comúnmente tú puedes participar con ellos en la semana o en el mes, y de alguna forma u otra has logrado traerlo de este lado como una muestra de que amas y te interesa por las personas que están del otro lado. Pero que usted me deje, hermano, que están aquí. Quiero que me dé toda su atención. Si usted está con sus ojos cerrados, concentrado en el mensaje, ábralo. Porque quiero que se concentre con ellos abiertos. Yo quiero que meditemos un momento en lo que significa, amados, estar toda una vida en una iglesia y nunca haber podido traer a nadie del otro lado. Yo quiero que eso cale muy profundo en nuestro corazón, porque ¿qué implica el propósito de Dios en nosotros entonces? ¿Qué importancia le hemos dado? ¿Qué magnitud esto tiene en nosotros? Conozco de personas que duran años y años en un ministerio, en una iglesia, participando, haciendo de todo lo que se tiene que hacer, hermano. Y al salir o al no estar o al estar incluso, todavía está ausente su obra evangelística dentro de la iglesia, porque no se han ganado una vida. No han podido traer a nadie del otro lado. Y esto preocupa, hermano. ¿Sabe por qué preocupa? ¿Será que todavía tenemos el sentimiento del otro lado? De manera intrínseca, metida y clavada en nuestro corazón, que ese sentimiento de rechazo, de inhibición, de frontera, todavía no nos permite abrirnos hacia aquellos que todavía no conocen a Dios. ¿Cómo como iglesia podemos estar tranquilos? ¿Cómo podemos dormir y comer y vivir normalmente como si nada estuviera pasando, cuando diariamente las personas se están perdiendo de la dicha y de la gracia de poder conocer al Señor? Y mañana, ¿qué cara, qué rostro pondremos cuando esas personas estén perdidas en el infierno y nos reclamen a nosotros? Fui tu vecino, fui tu amigo, fui compañero de trabajo tuyo, viví a tu lado, fui el súper de tu building, fui tu jefe en la compañía, fui uno de tus empleados. Y nunca me hablaste de las cosas lindas que el Señor hizo por mí en la cruz del Calvario. ¿Cómo le vamos a responder a ello? ¿De qué manera? ¿Qué argumento? ¿Qué respuesta vamos a dar frente a una verdad y a una realidad tan cruel como dejar que la humanidad pase frente de nosotros sin que nos condolamos un poquito de su condición espiritual, que están perdidos y que necesitan un Salvador, y es el Señor? Necesitan oír y escuchar de lo mismo que tú y yo hemos oído. Pasemos al otro lado. Es un término que debe retumbar en nuestros corazones y en nuestra mente. Es un pensamiento que debe calcomernos en la buena forma y en la buena costumbre en nuestro corazón, de recordarnos cada día que tenemos el deber, el compromiso y la responsabilidad de compartir el evangelio con otros. ¿Sabe por qué a veces me puse a sacar conclusiones? Y con esto ya estoy terminando, si el Señor me lo permite. Dice, ¿sabe por qué a veces me puse a meditar y a pensar? ¿Sabe por qué a veces no nos atrevemos a compartir el evangelio con otros? ¿Sabe por qué a veces no somos tan agresivos en cuanto a expresarle a otros lo que el Señor ha hecho con nosotros? Porque nuestro testimonio no avala, no respalda, no endosa el mensaje que predicamos. Entonces no tenemos la autoridad ni tenemos el compromiso de hacerlo, porque sabemos que de una manera u otra nuestro testimonio no es puro, no es verdadero, porque hay muchas cosas todavía en nuestra vida que están ahí latentes y que empañan la predicación y el mensaje que podemos darle a otros.
no nos atrevemos porque nos miramos a nosotros mismos y nos damos de cuenta que también nosotros somos del otro lado y no nos atrevemos ni en lo más mínimo de compartir el evangelio con otros. Por eso es importante tu testimonio. Por eso es importante tu conducta. Por eso es muy importante tu cambio. Por eso es muy importante que tu carácter sea doblegado a la voluntad de Dios. Por eso es muy importante que tu hablar sea moderado. Por eso es muy importante, hombre y mujer que está aquí, que tu vestir vaya de acuerdo con tu fe. Por eso es muy importante que el mensaje que tú predicas y enseñas vaya muy acompañado de tu testimonio. Porque es posible que sea tu testimonio el que no está dejando ver al Señor en la vida de los demás. ¿Sabe algo que me puso el Señor en mi corazón? ¿Sabe que Nicodemo no pudo ver a Jesús no porque era pequeño? No. Yo me puse a ver ese pasaje 1000 veces. Nicodemo no tuvo que subirse a un árbol porque era pequeño. Era que la gente no dejaba ver a Jesús. Lo tenían Zaqueo, ¿verdad? La razón por la que Zaqueo, gracias hermana, no podía ver a Jesús no era porque era pequeño, era que él estaba rodeado de gente. Y la razón por la que mucha gente se está encaramando donde puede para poder mirar a Jesús es porque nosotros con nuestra conducta no dejamos ver a Jesús. Lo tenemos arropado. Lo tenemos arropado y la gente quiere ver, pero déjame ver si lo veo. Pero yo no lo dejo ver con mi carácter. Yo no lo dejo ver con mi manera de ser. Yo no lo dejo ver con mi vestidura. Yo no lo dejo ver con mi comportamiento. Y la gente hace mucho que está buscando verte. No es que sean pequeños, no es que sean grandes, no es que sean ciegos. Es que tú no le permites ver a Jesús en tu vida. Tú lo estás tapando con tu manera de ser. Lo estás tapando con tu manera de hablar. Lo estás tapando con tu conducta y la gente no lo ve. ¿Sabe, hermano? Esto que voy a decirle se lo digo con todo mi corazón. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Tenemos que cambiarlo. Hoy más que nunca se hace necesario volver a la senda antigua en cuanto a valorar nuestro testimonio y nuestra conducta. Y darnos de cuenta que lo más mínimo que hacemos puede afectar a una vida que quiere buscar de Dios y quiere recibir a Cristo como su Salvador personal. Y cualquier conducta que ven en nosotros, cualquier cosa que hagamos nosotros, cualquier actitud que vean en nosotros, cualquier circunstancia que vean en nosotros, cualquier actitud que vean en nosotros, hermano, va a ser suficiente para destruirle la fe a esa persona que ha venido del otro lado con el deseo de ver a Jesús en nosotros. Pero a veces viene a la iglesia y no lo ve porque lo tenemos arropado con nuestras malas costumbres, con nuestras malas actitudes, con nuestra forma de ser, con nuestros pleitos en la casa, con nuestras situaciones en la casa, con nuestra conducta, con nuestros hijos. La gente está deseoso de ver a Cristo, pero no se lo dejamos ver. Y eso tiene que cambiar, hermano. ¿Sabe algo? Yo creo que llegó el momento de hablar menos y de vivir más lo que predicamos. En una ocasión alguien le preguntó a Mahatma Gandhi, ¿de dónde tú aprendiste la no agresión? ¿De dónde tú aprendiste el mensaje de la otra mejilla? Y él dijo, lo leí en el Evangelio, en el Sermón del Monte. Entonces alguien le preguntó, ¿y por qué no te hiciste cristiano? Si de ahí fue que sacaste las ideas para tú contrarrestar a los ingleses. Porque los cristianos predican del Sermón del Monte, pero no viven el Sermón del Monte. No lo viven. Tengo una anécdota. Un día llegó el pastor, buscando un hermano que se había mudado a la comunidad y vino a la iglesia y había dejado su dirección, había venido varias veces. Y el pastor le dijo, el hermano dijo, pastor, yo quiero que usted vaya a mi casa. El pastor le dijo, quiero ir a tu casa. Y él le dio la dirección, le dijo dónde vivía. Y cuando fue buscando la dirección, le encontró, tocó la puerta, salió un niño de unos 10 años, 9 años. Y él dijo, aquí es que vive un cristiano que yo no recuerdo su nombre, pero que visitó la iglesia hace unos domingos atrás y yo quedé visitar su casa. Y el niño dijo, no, aquí no vive ningún cristiano. Y cerró la puerta, él confirmó la dirección, dijo, qué raro, pues yo juraba que este fue el número que me dio. Él siguió preguntando hasta que llegó a unas casas y en esa casa le dijeron, no, mire, yo vi cuando usted vino y tocó, en la primera casa que usted tocó que vive el único cristiano que hay en esta acera. Y él volvió ahí y tocó el timbre y salió el niño. Y dijo, perdóname mi hijo, pero tú me dijiste que aquí no vivía ningún cristiano, pero la persona que vive allá en la esquina me dijo que es aquí donde vive el único cristiano en esta cuadra. Y él dijo, usted está hablando de mi papá. Yo no sé lo que él será allá en la iglesia. Ahí está ese demonio en un mueble. Papi, te buscan, ven, te buscan. Pase, ahí está ese demonio. Yo no sé lo que él será allá. Un día, y esta se la tiro a los pastores, a los que somos pastores.
Eso fue un día una pastora mudándose a la iglesia, trayendo los muebles, trayendo la cama, trayendo todo. Y le dijeron a la pastora, usted se está poniendo loca, que está trayendo los trates para acá. Y ella dijo, no, yo quiero vivir con ese hombre que predica ahí, porque el que está en mi casa es otro. Me voy a mudar aquí, porque ese hombre es diferente que habla ahí al que vive en mi casa. Dale un aplauso al Señor. Eso es así. Quiero vivir con ese que está ahí. Porque ese habla diferente. Yo ni lo conozco cuando predica tan diferente. Entonces un día había un señor que vivía frente. Estoy terminando porque este mensaje tiene más partes, pero no lo voy a poder terminar hoy. Voy a dar la primera parte porque esta es la parte más fundamental. Para que los del otro lado puedan venir, tenemos que dar testimonio. Mira, aquí no vamos a cansar de hacer congresos, aquí no vamos a cansar de hacer encuentros, no vamos a cansar de hacer tocando el manto, la gloria de Dios, la lluvia de Dios, el sebenó, lo santísimo que puedan haber. Y eso no va a cambiar a una sociedad ni a una ciudad. Lo que va a conquistar una ciudad es tu testimonio, tu conducta, que eres un hombre y una mujer nacido de nuevo, cambiado totalmente. Oiga, este otro que le tengo. Este era un señor que vivía frente a una iglesia, pero él nunca había ido a la iglesia. Oye esto, Adriel. Nunca había ido a la iglesia, pero él no era cristiano. Y un día le dijo a su esposa, nosotros vamos a tener que ir a ver qué es lo que pasa ahí adentro. Y a ver qué es lo que pasa, porque la gente entra de una forma y sale de otra. Entonces él dijo, pastor, yo puedo hablar con usted. Fue y le dijo, pastor, yo quiero hablar con usted. Y él dijo, bueno, siéntese. Había terminado el servicio. Y le dijo, yo tengo unos minutos para dedicarle a usted. Entonces él dijo, mire, pastor, yo no sé lo que hay desde que la gente entra en el parqueo aquí, pero aquí hay algo diferente. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, bueno, mire, como yo vivo en un segundo piso, yo me doy de cuenta de todo el que entra y sale a la iglesia, o yo vivo al frente. Ah, usted es el vecino que vive ahí. Sí, yo soy el vecino que vive ahí. Pero por alguna razón, yo veo que la gente viene por el camino en el carro, ¿no? Y desde que entran al parqueo, aleluya, aleluya, poderoso viene el ser. Salen, le abre la puerta a la esposa, aleluya. Se montan en el carro, disfrutan del culto, lo mismo para salir, aleluya. Le abran el carro, ella se monte y dice él, pastor, no hacen salir del parqueo y comienzan otra vez. No, porque eso no es así, no, tú estás muy equivocado. Entonces él dijo, yo vine a ver qué es lo que le hacen a la gente aquí. Porque la gente entra de una manera y sale de otra. Mire, le voy a decir algo, hermano. Aquel lado nunca será cambiado ni alcanzado hasta que nuestro testimonio no sea transformado. Hasta que nuestra vida sea cambiada. Miren, yo le voy a decir algo, amados, con todo mi corazón y con esto termino. Nosotros tenemos que aprender a que tenemos un propósito como iglesia y ese propósito es alcanzar a los no alcanzados, alcanzar a los perdidos. Y yo vuelvo y digo otra vez, yo felicito a todas aquellas personas que de una manera u otra han podido ganarse su familia, han podido ganarse sus hijos, sus nietos, a sus compañeros, a sus cónyuges, esposa o esposo, de una manera u otra. Están haciendo ese trabajo lindo a través del cambio que Dios ha visto en ellos, a través de las cosas lindas que Dios está haciendo. Y yo les animo cada día a seguir cambiando, a seguir transformando y modelando su vida, porque el mundo tiene que ser alcanzado. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Nos vamos a pasar toda una vida aquí haciendo todo lo que podamos hacer, pero con nuestro testimonio vamos a dañar todo lo que nosotros podemos realizar en este lugar. Así que yo te invito en este día, toma este mensaje como el más importante que se ha compartido de acá. Comienza a ganar y alcanzar a aquellos que todavía no han sido alcanzados por Dios. Hazle entender a ellos que Dios lo ama en tu manera de saludarlo, en tu manera de ser, en tu manera de mirarlo, en tu manera de platicar con ellos. No sea antisocial. Cuando llegues a la
iglesia, comparte, saluda, interésate por los demás, haz un ambiente en este lugar que huela a reino de Dios, que el cielo pueda percibirse en este lugar, y no solamente en este lugar, a donde quiera que tú estés, ahí en tu casa, que tu casa huela a cielo, ahí en el trabajo, que ese pedacito que te han dado para trabajar, cuando la gente cruce ese límite y esté donde tú estás, diga, wow, hay una paz linda cuando yo estoy al lado tuyo, porque tú eres diferente. Que cuando la gente te mire hablar, cuando la gente te mire caminar, cuando la gente te mire entrar o salir, cuando la gente te mire reaccionar frente a un momento, a una situación difícil, tú seas tan diferente a las demás personas comunes que hay allá afuera, que tú puedas darle a entender que verdaderamente el amor de Dios está en tu vida. Cuando Jesús cruzó al otro lado, se encontró con un hombre. Jorge, si me encuentra esa canción de Orellana, porque de tal manera te lo agradezco. Si le encuentra ahí esa canción y me la pone, ya estamos terminando. En lo que le encuentra, ¿dónde está Castorcito? Está abajo dando clase. Está abajo, ok. ¿Saben algo, amados? Ese señor que Jesús encontró al cruzar la playa, que era un loco, desnudo, harapiento. El Señor, cuando terminó de hacer la obra linda en él, ya él tenía un pie en la barca para irse con el Señor. Y el Señor le dijo, no, ve y cuéntale a los tuyos lo que el Señor ha hecho contigo. Ve y cuéntale a los tuyos. Ese es el primer paso que tú tienes que hacer. Tú no tienes que ser teólogo, tú no tienes que discutir de religión, tú no tienes que hablar absolutamente de ninguna religión. Me encantó el testimonio que me dio el hermano Romilio cuando fue a Costa Rica. Un vecino de él le dijo, vecino, pero ¿y cómo usted va a otro país? Se cambió de religión. Y él sencillamente le dijo, no, yo no cambié de religión. Lo único que esas fueron las únicas personas que me abrieron su casa, que me abrieron su corazón, y que en un momento en el que yo necesitaba apoyo, cuando no vino el cura, cuando no vino el mormón, cuando no vino el anciano, y cuando no vino ninguna otra persona, fue en ellos los que me dieron la mano. Fue en ellos lo que en una ciudad tan difícil como los Estados Unidos me ayudaron para que mi familia no se descarriara ni se descarrilara. Así que testimonio más poderoso, el que tú le puedes dar a otro de lo que Dios ha hecho en tu vida. No tienes que tener miedo cuando tú hables de lo que Dios hizo contigo. No tienes que discutir de religión. El Señor le dijo a este hombre, ve y dile a los tuyos lo que yo he hecho contigo hoy. Cuando el Señor volvió unos meses después, la misma ciudad que lo había rechazado, Decápolis, la misma región que le dijo no te queremos, la misma región que le dijo vete de estos contornos, porque quedaron asustados con la piara de cerdo que se tiró al fondo del mar. Esa misma ciudad que lo rechazó, unos meses después, cuando vino, la ciudad los recibió y trajeron los enfermos, los paralíticos, los leprosos, trajeron los niños, trajeron a todo el mundo, porque un loco le habló de lo que Dios había hecho en su vida. Dios está buscando un loco y un loco, una loca. Un loco y una loca que hable de lo que Dios ha hecho en tu vida. Para que cuando el Señor venga a una ciudad, para que cuando se abran las puertas de un templo, las multitudes están ahí esperando que se abra el lugar donde ese loco, donde esa loca fue transformada, donde ese hombre y esa mujer fueron transformados al punto de que pueden decir, no es lo que Él nos dice como la samaritana. No es por lo que ella nos diga, no es por lo que Él nos habló, es por lo que hemos experimentado de Cristo Jesús, que es verdadero, que salva, que cambia y que puede transformar al ser humano, no importa en qué condición se encuentre. Póngase de pie en este día. Yo quiero orar. Quiero hacer 2 oraciones. Aleluya. Gracias, Señor, te doy. Gracias, Señor, en este día. Hay gente allí o hay gente aquí dentro, aquí mismo, que puedan estar debatiendo su corazón entre soy o no soy. Personas que quizás en el pasado, de una manera u otra, hayan ofendido a Dios, le hayan fallado a Dios, le hayan fallado a su familia, a sus amigos. Y hay un sentimiento de culpa muy grande en tu corazón. Y en este día yo quiero decirte que hay uno que murió por ti en la cruz del Calvario. No importa lo que hayas hecho, no importa en qué te hayas convertido. Hay alguien que fue capaz de derramar tu sangre, su sangre, para que hoy tú fueras alcanzado. Quiero ofrecerte esa misma sangre que me cambió a mí. Quiero ofrecerte ese mismo sacrificio que me salvó a mí. Quiero ofrecerte a ese mismo Jesús maravilloso que un día me encontró cuando apenas yo tenía 13 años y cambió mi vida y me dio un nuevo rumbo y cambió mi ser, cambió toda mi familia. La familia que estaba destruida por la enfermedad, por el pecado, fue una familia alcanzada totalmente por Dios hasta el día de hoy.
y hemos visto las maravillas de Dios en nuestra vida. En nuestro caminar hemos caído, nos hemos levantado, hemos cometido errores, hemos cometido faltas, hemos sido víctimas de debilidades, de flaquezas. Hemos sido alcanzados por los conflictos y las tormentas de la vida. Pero en todo ese proceso, Él nunca me ha dejado. Ha estado conmigo para que hasta el día de hoy yo pueda estar de pie. Y me prometió que nunca me iba a dejar hasta el fin. Hasta el día en que volviera por mí o que yo fuera a Él. Eso mismo te ofrezco en este día. No importa cuán lejos te encuentres de Dios. Eso es lo que tú crees y lo que el enemigo quiere que tú pienses, que Él está lejos. Jacob allí despertó en el desierto y dijo, verdaderamente Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Tendemos a pensar que Él está muy lejos de nosotros, pero es todo lo contrario. Nunca se separará de ti. Déjame decirte que mucha gente acostumbra a jugar con eso de que hasta aquí llegó Dios y me dejó entrar solo. Pero Dios nunca te deja. Aunque te metas al bar, Él se mete al bar contigo. Aunque te metas al gogo se mete contigo. Aunque te metas a la barra o al punto de drogas, o aunque llegues a comprar la soga con la cual te vayas a quitar la vida, hasta Jondipo Él vaya y se mete contigo. Pastor, ¿y cómo usted sabe eso? Porque Él se metió al mismo infierno a mostrarle las manos al enemigo y a decirle, mira, no venciste, yo fui que quise dar mi vida. Y al tercer día voy a resucitar y voy a levantar conmigo a todos los que creyeron en mí. Ese mismo Dios hoy se mete a donde quiera para mostrar las manos perforadas por los clavos y decirte, yo morí por ti, yo morí por ti, yo vine hoy a alcanzarte. Voy a abrir el altar para si tú quieres darle la vida a ese Jesús. Y para que nunca jamás te sientas que tú eres del otro lado. Él se fue hasta allá para que tú entiendas que no hay ningún otro lado. Que el otro lado lo inventaron los hombres, pero Dios está en el norte y Dios está en el sur. Dios está en el este y Dios está en el oeste. Dios está dentro y fuera de la iglesia. Dios está en tu casa, pero también está fuera de tu casa. Dios está en todo lugar donde te muevas y en todo lugar donde vayas para mostrarte cuánto te ama y cuánto te quiere. Hoy Él quiere recibirte. Hoy Él quiere darte la bienvenida. Y hoy Él quiere quitar ese sentimiento que pueda haber en tu corazón de rechazo, de que no perteneces, porque Él murió en la cruz del Calvario para que tú fueras propiedad de Él. Señor, en el nombre de Jesús, quiero en este día orar, Padre de la Gloria, por esta sencilla palabra que hemos compartido del otro lado. Quiero que tú quites ese sentimiento de no pertenecer. Quiero que quites ese sentimiento de culpa que el enemigo muchas veces pone en nuestros corazones y no nos deja disfrutar de la paz y del amor que solamente tú puedes dar. Quiero que en este momento, Espíritu Santo de Dios, nos ayude a todos a poder entender que el amor tuyo es tan ancho que nunca podemos salirnos de él. Es tan alto que nunca podemos estar por encima de él. Es tan profundo que nunca podemos llegar al fondo de él. Es tan grande que nunca podremos escapar al amor de Dios. Ese amor de Dios quiero ofrecértelo. Un amor de Dios que puede cambiar tu vida, puede cambiar tu familia, puede cambiar tu casa, puede cambiar tu destino, puede cambiar no solamente el destino de tu alma y el destino de tu espíritu, pero también puede cambiar tu futuro para bien, puede cambiar tu salud, puede cambiar tus finanzas, puede cambiar tu matrimonio, puede cambiar tus hijos, puede cambiar toda tu ser de la manera más extraordinaria. Si en esta mañana, en esta tarde le da la oportunidad a que el amor de Dios pueda tocar tu corazón en este día.